Bueno, vamos entonces a hablar brevemente de los aportes en teoría política de Platón y Aristóteles. Y cuando hablamos de Platón, empiezo por decir que Platón es una persona que se centra sobre todo en la ética, sobre la política, a diferencia de Aristóteles, y ahí la diferencia entre ellos dos. Platón entonces plantea que todo ser humano que es virtuoso puede con ello construir un estado que es virtuoso. Y por ello es importante centrarnos en la construcción de una persona virtuosa. La mejor de las virtudes, o la mayor de las virtudes para Platón es la justicia, lo que implica responsabilidad individual y un buen manejo del gobierno. Platón se centra en la importancia de la educación para decir que los virtuosos, es decir, los filósofos, son aquellos quienes deben gobernar. La República, entonces, es un libro, por supuesto, de constantes diálogos donde se destaca la importancia de la ética y tiene una importancia fundamental porque introduce preguntas que desde esa época nos han venido formando como sociedad, sobre todo la sociedad occidental. La primera es, ¿quién debe gobernar? Y desde esa época nos estamos preguntando, ¿quién debe gobernar? Platón dice, el filósofo, aquel que es virtuoso. Y la segunda pregunta es si puede la democracia y la razón, si pueden la democracia y la razón estar juntas. Entonces, básicamente Platón lo que dice es que las personas virtuosas son aquellas capaces de gobernar y divide a la persona en tres, o el alma, perdón, en tres partes básicas. La primera es la racional, que en la formación del Estado es proporcional al filósofo, en la irascible, que es proporcional al guerrero, quien se encarga de la defensa del Estado, y finalmente la concupiscible, que es básicamente los artesanos y los labradores. Y en segundo paso, hablamos entonces de Aristóteles. Y Aristóteles se centra más en una postura política que ética. Para él, el desarrollo de sus tesis empieza por decir que lo más importante es el ser humano. Y entonces centra sus estudios en él, en la persona humana. Aristóteles destaca entonces el principio de sociabilidad y civismo, y es un principio conforme al cual todo individuo no está en capacidad de desarrollarse por sí solo, sino que necesita de la sociedad para hacerlo, necesita relacionarse con sus semejantes. He ahí el término del sum politikon, el animal político. Eso es lo que somos los seres humanos. Aristóteles hace, por supuesto, un análisis desde los inicios de las sociedades, desde la construcción de las familias hasta las pequeñas ciudades y a medida que van creciendo. Y lo importante entonces en él es que la construcción de las ciudades es lo que puede lograr hacer em, personas éticas y por ello la construcción importante de los estados. Sus aportes, sin duda, para la teoría política y para la realidad social, pues aún son muy vigentes y nos seguimos haciendo esas preguntas aún como sociedad. ¿Quién debe gobernar? ¿Cómo debe gobernar? ¿Cuál es la virtud más importante? Y esas preguntas aún siguen moviendo los cimientos de las sociedades en las que vivimos. Mi nombre es Tatiana Rodríguez y hoy hablaré sobre el pensamiento político de Santo Tomás de Aquino, especialmente de su teoría de la ley y el bien común. Santo Tomás fue fundamental porque él unió la filosofía clásica con la teología cristiana y también sentó las bases del derecho natural y la doctrina social de la Iglesia. Santo Tomás distingue cuatro tipos de leyes: la ley eterna, la ley natural, la ley humana y la ley divina. De ellas, la ley natural ocupa un lugar central, ya que, según él, es la participación de la razón humana en la ley eterna. Esto significa que los seres humanos, usando la razón, pueden descubrir principios morales objetivos. Desde esta perspectiva, el poder político no es autónomo, ni puede actuar de forma arbitraria. Debe respetar un orden moral superior. Por eso, para Santo Tomás, el objetivo de la política es el bien común. ¿Pero qué es el bien común? No se trata de solo bienestar material, sino de crear las condiciones para que cada persona pueda desarrollarse plenamente en su dimensión racional y espiritual. El gobierno legítimo entonces no es quien simplemente manda, sino quien actúa como guía moral de la sociedad. Si el poder se ejerce injustamente, pierde legitimidad
y para Santo Tomás en casos extremos puede generar una resistencia contra esta tiranía. Otro aspecto importante a resaltar es que Santo Tomás defendía la razón humana, a diferencia de San Agustín, que desconfiaba de todo el mundo. Santo Tomás revaloriza la razón como un instrumento para organizar la sociedad, sin contradecir la fe. Por esto propone una armonía entre la razón y la revelación. Concluyendo con esto, podemos decir que Santo Tomás propone una visión del poder como servicio al orden moral y al bien común. Su pensamiento sigue influyendo en teorías modernas del derecho, porque no solo es quien manda, sino en cómo debe mandar, con justicia y orientado al desarrollo integral de todos. Su obra también nos recuerda que la política tiene sentido como cuando busca el bien para todos y es una guía para la razón y la moral. Hoy les hablaré sobre San Agustín, uno de los pensadores más influyentes del cristianismo y la filosofía política medieval. Su obra más importante en este tema es La ciudad de Dios, donde analiza la relación entre el poder, la justicia y la voluntad divina. San Agustín distingue dos tipos de ciudades. Una es la ciudad terrenal, donde dominan el egoísmo y el poder humano, y la ciudad de Dios, que está formada por quienes aman a Dios y buscan la vida eterna. Digamos que esta división representa dos formas de vivir, una que está centrada en lo material y otra que está centrada en lo espiritual. Para Agustín, la política humana pertenece a la ciudad terrenal, pero aún así cumple un rol importante. También para Agustín la justicia verdadera no se basa solamente en leyes humanas o también en la igualdad, sino en el cumplimiento del orden del amor. Esto quiere decir que Dios es el bien supremo. Sin Dios las estructuras políticas no pueden ser realmente justas y por eso también la justicia solo existe donde se ama correctamente poniendo a Dios en primer lugar. Otra idea importante para San Agustín es donde se afirma que el poder político no es algo natural, sino una consecuencia del pecado original. El ser humano, al caer en el error, necesitó pues el control de leyes y autoridades para frenar el mal y mantener la paz. Por eso la política no salva, solo corrige temporalmente el desorden humano. Aunque reconoce también los límites del poder político, Agustín no lo rechaza. Él simplemente considera que incluso las sociedades no cristianas tienen un papel dentro del plan de Dios y que los cristianos pues deben obedecer las leyes siempre y cuando no contradigan la voluntad divina. Así la política tiene valor si respeta lo sagrado y también el orden moral. Para concluir, la teoría política de San Agustín nos enseña que la política tiene una función necesaria, pero también limitada. No es un medio de salvación, sino una herramienta más bien para contener el desorden causado por el pecado y que la verdadera justicia surge solo cuando Dios ocupa el centro del amor y también del orden social. Por eso, pues el poder solo tiene sentido si se pone al servicio del bien común y no contradice lo eterno. Y por último, San Agustín nos deja una visión donde lo espiritual pues debe guiar lo político y no lo contrario. Hola, mi nombre es Laura Juliana Moreno Tovar y a mí me corresponde hablar sobre la transición del poder divino al poder estratégico. Bueno, durante la Edad Media el poder político se entendía de forma teocrática, o sea, la autoridad del gobernante se legitimaba como un mandato divino. El Papa, en ese momento el Papa y el emperador eran vistos como representantes de Dios en la tierra y el orden político imitaba el orden celestial. Bueno, esto empieza a cambiar con el Renacimiento y es aquí donde Maquiavelo se vuelve una figura clave. Maquiavelo rompe con la idea de que el poder debe basarse en la ética cristiana o en la religión. Para él lo importante es
la capacidad del líder para mantener el control y garantizar la estabilidad del Estado. Esto es muy distinto a la visión medieval, donde el poder debía servir al bienestar común guiado por la fe. Maquiavelo también decía que una separación entre política y moral es que el fin justifica los medios. Según él, si el objetivo es la unidad del Estado, el gobernante puede usar la violencia, el engaño o incluso la crueldad. Así, el rey justo medieval se convierte en un líder estratégico más enfocado en resultados que en valores morales. Otro punto muy importante en su pensamiento es su visión del ser humano, mientras que en la Edad Media se veía al hombre como bueno por naturaleza. Maquiavelo también lo describe como ingrato, cambiante y egoísta. Por eso un líder no puede confiar plenamente en sus súbditos. Además, introduce un concepto muy importante, que es el concepto de virtud. No se refiere a la virtud cristiana, sino a la habilidad del líder para adaptarse, actuar con astucia y moderar y moldear su destino. El éxito político no depende de Dios, sino de la inteligencia del gobernante. Es lo que se quiere decir. Finalmente, para concluir, Maquiavelo redefine el poder en un contexto donde la visión religiosa ya no tiene tanto peso. Su propuesta es realista y nos invita a pensar qué significa realmente gobernar, aunque no estemos de acuerdo con todo. Su análisis del poder y del ser humano sigue siendo muy actual. Maquiavelo también enseña que el poder no es moral por naturaleza, sino que es una herramienta que debe usarse con mucha inteligencia y mucha responsabilidad.